Jesucristo siga reinando en nuestros corazones. Esta noche vamos a seguir el tema que estamos desarrollando, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y es muy cierto de que los días son malos porque la palabra lo testifica, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo en esos tiempos muy peligrosos, en que habrán hombres implacables, dice la Biblia, hombres crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, y toda esa clase de hombres la estamos viendo en este tiempo. Eso es para que sepamos y entendamos de que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Ya mucho de lo que está escrito en la Sagrada Escritura se ha cumplido. Y podemos estar seguros al más del 100% de lo que falta por cumplirse, se va a cumplir. Porque nuestro Dios no es mentiroso. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice, eso tiene que pasar. No que va a pasar, tiene que pasar porque Él lo declaró y así tiene que ser. Leamos en el libro de Efesios 5, 16, 17. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios añada bendición a su palabra. La palabra necio dice, persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Dice el verso que, mirad pues cómo andéis, no como necio. Dios no quiere que su pueblo ande como necio. Dios no quiere que su iglesia ande como necio. Dios no quiere que sus hijos anden como insensatos, porque Dios no se agrada de esa clase de personas. Vayamos al pasaje de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran insensatas y todas estaban por una misma finalidad, esperando al esposo. Pero dice la palabra de Dios de que todas se durmieron esperando al esposo. Y a medianoche se escuchó un clamor. Ahí viene el esposo. Dice que todas se despertaron. Pero la imprudente, la insensata, la necia, solamente tenían aceite en sus lámparas. Y las lámparas se le estaban apagando. Hermano, no permitamos que nuestra lámpara se apague. Ocupemos bien el tiempo en atender nuestra lámpara, porque ella es la que nos va a ayudar a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, o a esperar el levantamiento de la iglesia, porque en este tiempo lo que el cristiano está esperando es el levantamiento de la iglesia. Y estas mujeres no tenían aceite de repuesto, solamente habían tomado aceite en sus lámparas, y las lámparas se les estaban apagando. Y habían también 5 sensatas, y las insensatas dieron a la prudente, danos de vuestro aceite. Y la prudente le dieron, no, mejor vayan a los que venden y compren, porque si nosotros les damos, entonces nos va a faltar a todas. Hermanos, tengamos aceite de repuesto, como hicieron las 5 vírgenes sensatas. Pero mientras las insensatas iban a comprar aceite para su lámpara, dice que las sensatas entraron y la puerta se cerró. Y cuando quisieron llamar o llamaron a la puerta, le dieron, nunca os conocí, apartaos de mí. No permitamos que el Señor nos diga eso. Como dice un buen refrán panameño, tanto nadar para venir a morir en la orilla, hermanos. Preparémonos ahora que estamos con tiempo. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Dice la palabra aprovechar. Utilizar ciertas circunstancias para obtener provecho o conseguir algo en beneficio propio. Como yo he aprendido que Dios
no se beneficia en nada en que nosotros le sirvamos. Dios no se beneficia en nada en que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los beneficiados en buscar de Dios, los beneficiados en aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que vamos a tener salvación, vamos a tener vida eterna. Dios nos va a suplir lo que nos falta. Así que Dios no se beneficia en nada en que nosotros le busquemos. Los beneficiados somos nosotros. Y algo que también digo, Dios era Dios antes que Aníbal viniera a los caminos del Señor. Y aún Dios sigue siendo Dios con Aníbal en el camino, porque Él no cambia. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él nos llama con un propósito. Y en esta hora, en este tiempo, Él nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? 1, haciendo la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que nos apartemos de todo lo que contamina nuestra vida espiritual. Dios quiere que nos apartemos de todo lo que nos aleja del propósito de Dios para nuestra vida. A veces cuando nos sucede algo, queremos echarle la culpa al enemigo de nuestras almas. Jehová lo reprenda. Y a veces no está ni por allí. Porque los únicos que podemos estorbar la obra de Dios en nuestra vida somos cada uno de nosotros. El enemigo nos puede tentar. Dice que la tentación no es pecado. Hay una anécdota que dice que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos hagan nido en nuestra cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? La tentación va a venir. No podemos impedir que la tentación venga. La tentación va a venir, pero sí podemos impedir sucumbir ante ella, caer ante ella. Porque dice la Biblia que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Amén, hermanos. Así que tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando en el mundo entero. Bendito sea el Santo de Israel. Llamamiento a una vida santa. Primera Pedro 1:13 al 19 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais andando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo, mire cómo lo dice, hermano, no dice un momento, dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos está llamando a una vida santa. Somos apartados para Dios. Somos separados para Dios. Eso es lo que significa la palabra santa. No que cuando nos muramos tienen que hacernos un busto o una estatua y nos llamen santo. Eso no es santidad. Santidad es vivirlo ahora, sirviéndole al Señor. Dice la Biblia, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor. Así que aprovechemos el tiempo viviendo en santidad, apartado para Dios. Lo que le leí en antes, llamamiento a una vida santa.
Dios quiere que seamos santos en todo el sentido de la palabra. A veces nos molestan y que una al año no hace daño. ¿Por cuál comenzó el alcohólico? Por la última. Comenzó por la primera. Así que si nuestro Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos en todo el sentido de la palabra. No podemos jugar a que soy santo ahora y soy profano después. No, tenemos que ser santos en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, tenemos que vivir la santidad. Claro, como dije antes, van a venir los obstáculos. Lucas 17:1 lo dice. Imposible que no vengan los tropiezos. Van a venir los tropiezos. Pero tenemos en quien confiar. Tenemos un abogado, Jesucristo hombre. Él intercede por cada uno de nosotros, pero Él no va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que buscar la santidad. Nosotros tenemos que buscar estar al lado del Señor. Aunque Él pudiera hacerlo todo, pero Él no lo va a hacer todo. En la resurrección de Lázaro, Él podía solamente decir: Lázaro, ven fuera. La piedra se quita y Lázaro sale. Pero ¿qué nos quiere entender el Señor con este pasaje? De que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Porque entonces, ¿qué clase de hijo va a criar? ¿Qué clase de hijo va a levantar? Y Él, podemos estar seguros que si nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros hacer, Él va a hacer su parte. Él va a hacer su parte porque si nosotros estamos dispuestos a hacerla, Él está más dispuesto que nosotros a ayudarnos a hacerla. ¿Cuántos lo creen? Él está más dispuesto porque eso es lo que Él quiere. Que nosotros vivamos en santidad para Él. Que nosotros aprovechemos bien el tiempo viviendo en santidad, porque verdaderamente los tiempos son malos, hermanos. Bendito sea el Santo de Israel. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es algo tremendo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos. No andemos como necios, andemos como sabios. Sabio es una persona, dice aquí, sabio es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Seamos prudentes en todo el sentido de la palabra, hermano. Que a su debido tiempo vamos a cosechar lo que estamos sembrando. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor hace este llamamiento a una vida santa a todo ser humano. No solamente a los que estamos caminando con Él ya, sino a todos, porque Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. ¿Y para qué? Para que vivamos en santidad para Él. Para que aprovechemos bien el tiempo. Segundo punto. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Dice aquí, congregándonos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ve que aquel día se acerca. ¿Qué día, hermano? El día del levantamiento de la iglesia. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que congregarnos. Tenemos que venir a la casa de Dios. Esa es una forma también de aprovechar bien el tiempo. Y es un mandato del Señor, porque Él lo dice en su palabra. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. Hablar de la palabra de Dios los unos a los otros. Está bien nuestra vida personal en casa, esa es otra cosa aparte, pero es importante reunirnos en la casa de Dios para recibir también lo que Dios tiene para nosotros como pueblo. Porque en la casa lo buscamos individualmente, en nuestra vida personal con Dios, pero también tenemos otra vida con Dios aquí en su casa. Y Él nos llama a congregarnos. Él nos llama a no alejarnos de su casa,
sino a estar en su casa. Esa es la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Y quién no quiere vida eterna? Vamos a caminar con el Señor por algún tiempo y después nos vamos a lo mismo. No, este no es un camino donde se puede vivir 10, 15, 20 años. No, esto no es así. Esto hasta que el Señor nos llame o nosotros nos muramos. Pero tenemos que congregarnos, hermanos, no dejando de congregarnos porque como algunos tienen por costumbre. Dice aquí un relato. Un cristiano escribió una carta al editor de un periódico quejándose de que ya no tenía sentido el ir a la casa de Dios o a la iglesia los domingos. He asistido fielmente por más de 30 años, escribió el hombre. Y durante ese tiempo he escuchado más de 30,000 sermones. Pero la verdad es que no puedo recordar ni uno solo. Así que pienso que estoy malgastando mi tiempo. Y creo que el pastor también está malgastando su tiempo en predicarlos, decía el hermano. Esto dio inicio a una gran controversia en la columna Cartas al Editor. Algo que hizo que el editor estuviera, por supuesto, bien contento. Siguió por una semana hasta que alguien escribió lo siguiente. Ando casado por más de 30 años. En todo este tiempo, mi esposa me ha preparado unas 32,000 comidas. Pero la verdad es que no puedo recordar el menú de ninguna de esas comidas. Pero una cosa reconozco, cada comida me nutrió, cada comida me dio la fuerza que necesitaba para seguir fielmente mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado cada una de estas comidas, yo no estuviera presente hoy. Así mismo, hermanos, si nosotros no venimos a su casa y escuchamos la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí en la casa de Dios lo que hacemos es escuchar su palabra, estar atento a lo que Dios quiere hablarnos, para ponerlo en obra, para ponerlo en práctica, hermano, porque toda la palabra de Dios tenemos que llevarla al campo de la acción. Si no viniésemos a la casa de Dios a buscar la llenura del Padre, hoy día ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Tenemos que darle gracias a Dios por la casa de Dios, porque aquí venimos a encontrarnos con Él como iglesia, como dije antes, como pueblo. Y eso tenemos que hacerlo los días que tenemos culto, hermano. Congregarnos en la casa de Dios, no alejarnos de la casa de Dios, porque Dios está aquí. Dice Isaías 56:7. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros aquí. Adorar a Dios, a orar a Dios, a traer sacrificio a Dios. Y nuestros sacrificios son aceptos por nuestro Padre Celestial, hermanos. Cuando vengamos aquí a la casa de Dios, vengamos con expectativa, como siempre se dice, de que Dios va a hacer algo en nuestra vida, de que no vamos a salir como entramos a la casa de Dios, que si vinimos desanimados, Dios nos levanta el ánimo. Si vinimos tristes, Dios nos alegra, porque dice la Biblia que su presencia es plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hermano, es agradable servirle al Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Porque si fuera imposible, primeramente Dios no le hubiese dicho a Abraham, sé perfecto delante de mí. Y después nuestro Señor Jesucristo se lo dio a sus discípulos también. Sean perfectos delante de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, sí se puede. Solamente tenemos que esforzarnos. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera
que vaya. Solamente tenemos que esforzarnos, hermano. Nada en esta vida es fácil. Nada en esta tierra es fácil. Todo requiere de un esfuerzo. Por eso Dios se lo dijo a Josué cuando iban a entrar a conquistar la tierra que ya era de ellos. Ya esa tierra era de ellos porque Dios se la había prometido. Asimismo nosotros tenemos una tierra prometida. Porque Apocalipsis habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Así que al igual que Josué e Israel, nosotros tenemos que esforzarnos para conquistar esa tierra. Pero no usando las armas que ellos usaron. Porque dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. Ellos usaron armas carnales en ese tiempo. Pues dice que nuestras armas son espirituales para la destrucción de fortaleza. Y una de las formas de vencer es congregándonos para combatir como pueblo, como iglesia. Vuelvo y le repito, tenemos una vida personal con Dios. Nosotros y Dios en nuestra casa, pero aquí estamos reunidos como iglesia, como pueblo. Pero para venir a llenarnos, venir a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y luego qué? Ir allá afuera. Porque la Biblia dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Y qué recibimos de gracia? Salvación y vida eterna. Y eso tenemos que llevarlo allá afuera. No es para nosotros solo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a quién? A cuadrangular Génesis de calle 6 solo. No, de tal manera amó Dios al mundo. Así que nosotros como pueblo tenemos que buscar la llenura y luego ir a vaciarnos. Y luego venir a buscar la llenura nuevamente. Y así sucesivamente. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Tercera cosa que podemos hacer para aprovechar bien el tiempo. Dice, haciendo la obra de Dios. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. Lo que quiere decir que nosotros no necesitamos luchar o pelear por tener un puesto en el reino de los cielos, ya que Él mismo nos escogió. El Dios eterno nos buscó porque Él quería entablar una relación con nosotros. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre fue que fue a buscar a Dios cuando él pecó. No, Dios fue al huerto y lo llamó. ¿Dónde estás tú? Y así mismo Dios sigue haciendo en este tiempo. Dios es el que siempre busca la relación con el hombre. Por eso fue que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, porque Dios quería una relación con nosotros. Ya nosotros no tenemos que pelearnos o luchar por conseguir un puesto en el pueblo de Dios. No, ya lo tenemos porque el mismo Dios nos escogió. Él nos separó, Él nos guardó. Aunque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia que Él nos dio vida. Para que hoy día estuviésemos aquí, en su casa, recibiendo la palabra de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Así que nosotros somos el linaje escogido. Y cuando yo hablo de este linaje escogido, me voy al pasaje del llamado Saulo de Tarso. Este hombre no cometía cualquier pecado. Este hombre no hacía cualquier cosa. Este hombre perseguía a la iglesia del Señor. Y cuando ya le pasó lo que le pasó, que el Señor lo derrumbó, que a mediodía vio la luz y entró a la ciudad, dice que el Señor se le manifestó a un discípulo llamado Ananías. Y le dijo, ve a la calle que se llama derecha, porque allí encontrarás a uno que se llama Saulo de Tarso, He aquí él ora porque quiere recobrar la vista. ¿Y qué le dice el hombre de Dios al Señor? No, Señor, ¿cómo tú me vas a enviar para que este hombre reciba la vista? Porque tantos males yo he escuchado que este hombre ha hecho a tu pueblo allá en Jerusalén.
¿Y cuál fue la divina respuesta? Ve, porque instrumento escogido me es este. Asimismo, cada uno de nosotros somos instrumento escogido en la mano de Dios. ¿Pero para qué? Nada más para venir al culto y alabar a Dios. Nada más para venir al culto y adorar a Dios. Nada más para venir al culto y darle palma a Dios. No, para anunciar sus virtudes, para predicar el evangelio. No tenemos que ser un grande predicador. No tenemos que ser un grande elocuente. No tenemos que tener homilética como dicen muchos predicadores. Juan el Bautista no fue a un instituto bíblico. Y Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, Dios lo usó. Fue la primera voz que se escuchó en el desierto. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso mismo tenemos que hacer nosotros allá afuera. Decirle a la gente que Cristo viene, que Dios lo ama, que se arrepientan de su pecado. Para eso no hay que ir a un instituto bíblico. Para eso no tenemos que ser elocuentes. No tenemos que tener un gran léxico, no. Solamente abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Aprovechando bien el tiempo, haciendo la obra de Dios, porque para eso fuimos llamados. Para eso Él nos rescató, para eso Él nos levantó, para eso Él nos trajo a su camino. Para predicar el evangelio. Lo demás es secundario. Pero lo principal es predicar la palabra de Dios, para que así como un día nosotros dimos el paso de fe, los que no lo han dado también lo den. Porque Jesús dio su vida por ellos también. No la dio solamente por nosotros, los que ya estamos caminando con el Señor. La dio por toda la humanidad. Así que es trabajo de su iglesia llevar la palabra. Como dijo Luisana orando, el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vamos a reconciliar al mundo con el Padre. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí en nosotros, a su iglesia. Cada uno de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, esa es nuestra principal misión. Esa es nuestra principal tarea, el ministerio de la reconciliación, porque Dios quiere reconciliar al mundo consigo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Por medio de su iglesia. Dice que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No que no haya obrero, hermano, porque hay obrero. Mira, todos los que estamos aquí, ¿somos obreros o no somos obreros? Solamente tenemos que estar dispuestos, solamente tenemos que tener la disponibilidad para cuando el Señor nos llame, decirle, heme aquí, como hizo Isaías. Heme aquí, envíame a mí, y hacer la obra de Dios. Y para terminar, el cuarto y último paso que podemos hacer para aprovechar bien el tiempo, perseverando en la fe. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, lo que nosotros hagamos para Dios no es en vano. Pero no le sirvamos a Dios por lo que Dios puede darnos. No le sirvamos a Dios por el galardón que Él tiene preparado para nosotros, o por la corona que Él tiene preparada para nosotros. Hagámoslo porque le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Perseveremos en la fe, hermano. El enemigo, nuestra carne, el mundo, va a querer que nosotros volvamos atrás, pero mantengámonos firmes en la fe. Porque a su debido tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Inclinen su rostro. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Dios Omnipresente. Padre, en esta hora, Dios mío, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestra vida en esta noche, Padre de la gloria.
Señor, mira a cada uno de mis hermanos, mírame a mí y ayúdanos, Señor, a poner esa palabra por práctica en nuestras vidas, Dios de la gloria. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a congregarnos. Ayúdanos a predicar tu palabra y ayúdanos a perseverar en la fe, Padre de la gloria. Porque así, Señor, podemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Padre de la gloria. Señor, llénanos cada día de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, cada día la fuerza y el valor que necesitamos para seguir hacia adelante en medio de los tiempos malos, Señor. Porque los tiempos son malos, Padre de la gloria. Sigue fortaleciendo nuestra vida. Sigue llenándonos de tu Espíritu Santo, Padre del cielo. Porque solamente en ti encontramos la paz, solamente en ti encontramos la fuerza, la fortaleza y el valor que necesitamos, Señor. Padre, guárdanos a todos, Dios de la gloria. Aquí estamos, Padre de la gloria, dispuestos a lo que tú tienes preparado para tu iglesia, dispuestos a lo que tú tienes preparado para que nosotros lo vayamos a hacer, Señor. Padre, en esta hora nos encomendamos a ti, Señor, esperando tu mandamiento, Dios, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios le bendiga.